Pulso arterial. El pulso arterial depende de las contracciones del ventrículo izquierdo, la cantidad de sangre que es eyectada en cada sístole, la frecuencia y ritmicidad con que ocurre, y la onda de presión que se produce a través del sistema arterial, que depende también de la distensibilidad de la aorta y de las principales arterias, y de la resistencia arteriolar periférica. El pulso normal se palpa como una onda, con una fase ascendente y otra descendente. Normalmente tiene una amplitud que permite palparlo fácilmente y una ritmicidad regular. El pulso arterial se puede palpar en distintas partes del cuerpo. Los más buscados son los siguientes. Pulso carotídeo. Se busca en el recorrido de las arterias carótidas, medial al borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. En las personas mayores no conviene presionar mucho sobre la arteria, ni masajearla, por el riesgo que pueda desprenderse una placa de ateroma. Pulso axilar. Se palpa profundo en la fosa de la axila, por detrás del borde posterior del músculo pectoral mayor. Pulso braquial. Se palpa sobre la cara anterior del pliegue del codo, hacia medial. Se conoce también como pulso humeral. Pulso radial. Se palpa en la cara anterior y lateral de las muñecas, entre el tendón del músculo flexor radial del carpo y la apófisis estiloides del radio. Pulso femoral. Se palpa bajo el pliegue inguinal, hacia la parte medial. Pulso popliteo. Se palpa en la cara posterior de las rodillas, ya sea estando el paciente en decúbito dorsal o prono. Puede convenir efectuar una palpación bimanual. Pulso pedio. Se palpa en el dorso de los pies, lateral al tendón extensor del ortejo mayor. Una palpación transversal a la dirección de la arteria, con 2 o 3 dedos, puede facilitar ubicar el pulso. Pulso tibial posterior. Se palpa detrás de los maleolos internos de cada tobillo. En la práctica clínica, el pulso radial es el que más se palpa para identificar las características del pulso. En algunos casos, especialmente si la presión arterial está baja, se recurre a buscar el latido en otros pulsos, como el carotídeo o el femoral. Cuando se palpa el pulso arterial, se deben precisar los siguientes aspectos. La forma de la onda del pulso, con su fase ascendente y descendente. Ocasionalmente se puede palpar alguna escotadura en alguna de estas fases, por ejemplo, en el pulso dicroto, en la fiebre tifoidea, se palpa una escotadura en la fase descendente. La amplitud de la onda del pulso, desde su comienzo hasta el máximo, puede estar normal. Aumentada, por ejemplo, el pulso Zeller de la insuficiencia aórtica. Disminuida, por ejemplo, en la estenosis aórtica. También es conveniente fijarse en la velocidad de ascenso del pulso, que puede ser rápida, por ejemplo, en el pulso Zeller de la insuficiencia aórtica. Lenta, por ejemplo, en la estenosis aórtica, se describe un pulso parvus, por su poca amplitud, y tardus, por su ascenso lento. La frecuencia de los latidos puede ser normal entre 60 y 85 latidos por minuto. Taquicardia mayor a 90 latidos por minuto. Bradicardia menor a 60 latidos por minuto. La ritmicidad se refiere a si la secuencia de los latidos es regular o irregular. Si es irregular, constituye una arritmia. Lo normal es que el pulso sea regular y cada uno de los latidos tenga la misma distancia respecto al anterior, con pequeñas variaciones que se producen con la respiración. Tipos de pulsos arteriales. Pulso bigeminado. Se caracteriza porque se palpan secuencias de 2 latidos, el primero normal, y el segundo de menor amplitud. Habitualmente el segundo latido corresponde a una extrasístole. Pulso Zeller. Es un pulso amplio, de ascenso y descenso rápido. Se encuentra principalmente en insuficiencias de la válvula aórtica, de magnitud importante. Una maniobra que sirve para reconocer esta condición es levantar el antebrazo del paciente sobre el nivel del corazón, palpando el antebrazo, cerca de la muñeca, con todos los dedos de la mano. El pulso se hace aún más notorio. Pulso dicroto. Se caracteriza por una pequeña onda en la fase descendente. Se ha descrito en cuadros de fiebre tifoidea, pero, en la práctica clínica, es casi imposible de palpar. Pulso filiforme. Es un pulso rápido, débil, de poca amplitud.
Se encuentra en pacientes con hipotensión arterial, deshidratados, o en colapso circulatorio o shock. Arritmia completa. Es un pulso irregular en todo sentido, tanto en la frecuencia como en la amplitud. La causa más frecuente es fibrilación auricular. Arritmia respiratoria. Se caracteriza por un aumento de la frecuencia cardíaca durante la inspiración. Es más frecuente de encontrar en personas jóvenes y se considera un fenómeno normal. Pulso paradójico. Corresponde a una disminución del pulso arterial durante la inspiración junto con una ingurgitación de las venas yugulares. Se puede captar palpando el pulso radial mientras el paciente efectúa una inspiración profunda. El pulso se palpa en ese momento más débil o usando un esfigmomanómetro es significativo si ocurre una disminución de la presión sistólica sobre 10 milímetros de mercurio o sobre el 10% del valor habitual. Esta situación se encuentra en taponamientos cardíacos por derrames pleurales de gran cantidad o pericarditis constrictiva. Ambas condiciones limitan la capacidad de expandirse del corazón, un enfisema importante o embolías pulmonares masivas. Pulso parvus tardus. Lo de parvus se refiere a que es de poca amplitud, y tardus, que el ascenso es lento. Se encuentra en estenosis aórticas muy cerradas. Es una condición bastante difícil de captar. Pulso alternante se caracteriza porque se aprecia una secuencia de un pulso de amplitud normal, seguido por otro de menor amplitud, en el contexto de un ritmo regular. Se ven insuficiencias cardíacas muy avanzadas.